Continuando con el sistema de gestión de la calidad establecida en ISO 9001 y de sus requisitos, continuamos con el capítulo 5, liderazgo, en virtud de la importancia que este tema tiene dentro del contexto de la norma. Anteriormente hemos dedicado ya 4 videos a este tema. Este es el quinto de esta norma internacional y vamos a referirnos en esta oportunidad al concepto del enfoque al cliente. Es decir, vimos que el enfoque al cliente es uno de los principios establecidos en la norma, uno de los 7 principios, y vamos a ver cuál es el papel de liderazgo en este enfoque al cliente. Como hemos comentado, los líderes marcan el rumbo de la organización, marcan el camino, establecen hacia dónde ésta se dirige y por lo tanto tienen evidentemente un peso de primer orden en lo que es el establecimiento dentro de la organización del concepto de la importancia del cliente, es decir, el enfoque al cliente, como lo denomina la norma. Para entender este punto, tenemos que referirnos a los literales A, B y C del subpunto 5.1.2 del capítulo 5 y tener claros los conceptos que ya hemos comentado, que significa asegurar, que estamos representando en este lámina por la letra A, asegurarse, la A y la E, el concepto de líder, LI, el concepto de liderazgo, LD, el concepto de alta dirección y el concepto de dirigir, D, y controlar, C. Entonces, con estos conceptos claros es que podemos nosotros, digamos, abordar este tema en cuanto a cómo la alta dirección juega este papel fundamental en orientar a la organización, en asegurarse que la organización entiende este concepto de enfoque al cliente. Entrando en detalle sobre el tema de enfoque al cliente, tenemos que en el punto 5.1, referente al liderazgo y compromiso, haciendo la salvedad de que el liderazgo no es solo dar órdenes bajo la ISO 9001-2015, sino que es asegurar que toda la organización entienda que el cliente es la razón del sistema. Es decir, en este sentido, realmente lo que se dice del líder o del liderazgo que hay que ejercer es llegar a hacer entender a la organización la importancia que reviste el cliente para la misma. Entonces, literalmente el 5.1.2 dice que cuando se refiere al enfoque al cliente, nos dice que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente. Nos presenta al cliente como la razón de ser de la organización. Y aquí lo hemos representado por la figura, digamos, donde representa a un rey, en el sentido figurado, para hacer entender de que es importante para la organización, que es el propósito de la organización, que el enfoque al cliente nunca puede perderse de vista, si se requiere tener éxito. El literal A dice que se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. Vemos que nos dice que primero hay que determinarlos, así cuáles son. ¿Cómo se determinan? Bueno, evidentemente a través de el entendimiento del cliente. Se comprenden, es decir, que la organización internalice cuáles son esos requisitos y se cumplen regularmente.
Es decir, una vez conocidos los requisitos del cliente, hay que cumplirlos con regularidad. Y algo que quizás el cliente no exprese, pero que sí la organización debe tener en cuenta, que son los requisitos legales y reglamentarios que aplican. Es decir, aplican al producto, aplican al servicio. Entonces vemos que el trabajo de la organización debe ser importante y debe ser detallado en función de este objetivo: determinar, comprender y cumplir regularmente los requisitos expresados por el cliente o no expresados por el cliente, sino que están asociados al producto y que la organización debe conocer, y los legales y reglamentarios. Entonces, hemos subrayado los requisitos del cliente porque evidentemente son básicos, son preponderantes, son de primer orden. Dentro de los requisitos del cliente pueden ser los especificados por el cliente, es decir, aquello que el cliente pide directamente, aquello que expresa de viva voz, aquello que presenta como necesidad. Y dentro de lo que puede especificar un cliente en términos generales puede ser cantidad, precio, fechas de entrega, colores, dimensiones, entre otros. Evidentemente nos estamos refiriendo aquí a un artículo. Eh, pero también puede ser un servicio, por ejemplo, o un servicio con un producto. Aquí la referencia más cercana que tenemos es cuando vamos a una cafetería, donde se solicita, digamos, un café y hay muchas variedades de café. Entonces el cliente toma nota del requisito del café que el cliente está solicitando. Es decir, el cliente es algo que lo expresa de viva voz. En segundo término, los requisitos no especificados pero necesarios. Es decir, son implícitos. Es decir, sabemos que hay algunos requisitos para el producto o para el servicio que el cliente no expresa, pero que evidentemente están implícitos en el producto. Y aquí lo hemos puesto lo que el cliente da por sentado. Por ejemplo, si se pide un café, debe estar caliente y un vaso que no se deshaga. O sea, asumimos que se está pidiendo un café caliente, que también podría ser un café frío y como tal debe especificarse. Entonces, evidentemente puede ser que haya un cliente que pida un café muy caliente o un café tibio, pero en términos generales, si no se especifica, sabemos que el café la gente regularmente lo pide caliente. Y no va a especificar, digamos, puede especificar un vaso plástico o bien un vaso de porcelana. Pero generalmente si no lo especifica, debe servírsele en un vaso que sea acorde al contenido. Entonces ya son requisitos que pueden entrar dentro de los implícitos. Aquí tenemos la imagen, pues, es decir, hemos puesto un café caliente. Y también hay otros requisitos que son propios de la organización, es decir, la gente busca a esa organización porque ya tiene un nombre en el rubro. Por ejemplo, son estándares de calidad adicionales que la organización decide ofrecer para diferenciarse. Por ejemplo, hay cafeterías donde el café ya se sirve en una taza de porcelana. Entonces posiblemente haya algunos clientes que vayan a esa cafetería en particular porque desean que su café sea servido en una taza de porcelana. Es decir, entonces aquí hemos visto, en esta primera lámina, hemos visto que los requisitos especificados o no especificados, sino que los requisitos del cliente como tal son aquellos que son explícitos, es decir, se especifican de una manera determinada, o no especificados pero necesarios, es decir, son implícitos, caso digamos de la calidad del envase. Y otros requisitos que evidentemente ya están determinados por la calidad del local, por lo que el local, digamos, nos ofrece. Y evidentemente atendemos ese sitio en particular porque sabemos que esa característica es propia de ese local y lo encontramos ahí.
Siguiendo con el enfoque al cliente del punto 5 o del subpunto 5.1.2 y que nos dice que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al cliente y asegurándose de que se determinan, se comprenden y se cumplen los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. Ya hemos visto en el punto anterior y hemos discernido o hemos discutido sobre los requisitos del cliente. Habíamos visto que pueden ser implícitos, pueden ser explícitos, pero a fin de cuentas requisitos que se deben cumplir. Ahora viene el aspecto de los legales y reglamentarios. Estos requisitos eh, es donde muchas empresas pues tienen problemas por no mantener una actualización de aquellos reglamentos y aquellos o aquellas leyes que se están divulgando continuamente en su ámbito de desempeño y que afectan, digamos, su relación con, digamos, con el entorno. Entonces, es evidente que la alta dirección debe preocuparse, o mejor dicho, debe ocuparse de que estos leyes y reglamentos estén bajo control, haya un mecanismo de información, de adquisición, de divulgación de estas leyes y reglamentos, para que la empresa no caiga, digamos, en incumplimiento, pues, ya que estos documentos se generan fuera de la organización, es importante tener un sistema de actualización. Volviendo a nuestro ejemplo de la cafetería, el ejemplo simple, que es una organización como tal, vemos que las leyes son normativa nacional o local, por ejemplo, leyes de protección de datos, leyes laborales, leyes fiscales, que aplican, digamos, a la organización en función del producto que está produciendo o independientemente del producto, son algunas de tipo general para muchas organizaciones. Evidentemente, en nuestra organización, que es la cafetería que estamos visualizando, aplica la ley del trabajo. También aplican los reglamentos, por ejemplo, de manipulación de alimentos. En este caso estamos hablando de alimentos, estamos hablando de algo que tiene que ver con la sanidad. Y a diferencia de las leyes, los reglamentos son normas técnicas obligatorias para un sector específico. Ejemplo, normativas de seguridad eléctrica, registros sanitarios para alimentos, normas de emisiones ambientales. Es decir, son las leyes, digamos, tienen un compendio más extenso, mientras que los reglamentos pues son más frecuentes, más comunes, de emisión más continua y regulan ciertas acciones dentro de la organización o ciertas actividades. En este caso, nosotros podríamos concluir haciendo más o agregando más elementos que, por ejemplo, hay reglamentos para manejo de lácteos, donde, por ejemplo, se hablan de lácteos deslactosados o calidad del agua que se sirve, en fin. Lo que queremos ejemplarizar con esto es que hay ciertos requisitos que no son solamente los especificados, sino que son requisitos que son legales, que son reglamentarios y que aplican a la organización o aplican al producto que se está fabricando. Entonces la norma no nos habla solamente del producto, sino que nos habla, digamos, del producto y su entorno. Entonces no solamente son requisitos que genera el cliente, sino que son requisitos que provienen de las organizaciones que tienen la responsabilidad de generar mecanismos de control y regulación. Continuando con el punto 5.1, enfoque al cliente dentro del concepto de liderazgo y compromiso de la alta dirección. Vamos a referirnos en este particular
a un fabricante de conductores eléctricos. Se tiene el cable eléctrico, evidentemente se tiene el enlace con el cliente y vamos a ver, digamos, cómo sería este mecanismo aplicado a una operación de esta naturaleza. Primero, determinar los requisitos especificados, aquellos que son explícitos. En este caso es lo que el cliente pide directamente. Evidentemente el cliente pide calidad, pide precio, pide fecha de entrega, pide color, pide dimensiones, entre otros elementos. Y supongamos que en este caso está pidiendo 10 kilómetros de un cable THHN12, color rojo, en rollos de 100 metros, trenzado, el precio, que es el símbolo que se coloca ahí en dólares, un mes y la forma de entrega, que en este caso es retiro por planta. Estos son requisitos ya establecidos explícitos o de una manera explícita por el cliente, y estos son requisitos que evidentemente el fabricante tiene que observar. La persona que hace el enlace o hace, digamos, la toma del pedido, evidentemente consulta con otra cantidad de funciones para ver si realmente este pedido se puede atender. Evidentemente, dentro de la gran variedad de productos que se señala ahí, ve si la opción que se está pidiendo está dentro de su esquema o dentro del esquema de fabricación y si se puede cumplir con todos esos elementos. Entonces, estos requisitos, además de determinarlos a través de la conversación, a través del enlace o a través de la comunicación, pasan a ser comprendidos. Es decir, que la organización, es decir, los diferentes entes involucrados, entiéndase en este caso materia prima, entiéndase en esta producción, entiéndase preparación, entiéndase despacho, entiéndase la parte administrativa, están en capacidad de satisfacer estos requerimientos y entonces de ahí viene el compromiso de la empresa. Ahora, hay otra serie de requisitos que son no especificados pero necesarios, que son implícitos. Es decir, el cliente a grosso modo, digamos, estableció una serie de condiciones y estos implícitos o estos requisitos implícitos, el cliente los da por sentado. Por ejemplo, ahí hemos puesto consistencia del rollo. Bien, son rollos de 100 metros y no necesita especificar que estén fuertemente amarrados. Ya eso es una cosa que la organización sabe que tiene que mantener la consistencia del rollo. Entonces es un ejemplo muy sencillo, muy elemental de cómo sería un requisito no especificado pero implícito. Ahora, otros requisitos propios de la organización. Es decir, la organización no los pregona, pero digamos está dentro de su esquema, dentro de su política. Entonces, por ejemplo, puede ser un estándar de calidad adicional que haga la diferencia. Por ejemplo, decide que a cada rollo de 100 metros, en el proceso de embalado, pues se le agrega 1 metro adicional a cada rollo. Entonces, ya eso es un plus de la organización que evidentemente le va a proporcionar un prestigio en cuanto a cumplir con los largos especificados por rollo. Y adicionalmente, pues hay un plus que el cliente espera. Entonces, eso es un requisito que la organización se establece a sí misma como un elemento, digamos, de calidad. Otra cosa que puede la organización trabajar muy bien, es decir, dar que el color del cable, si bien el cliente especificó rojo,
sea un rojo que esté de acuerdo con una tabla de colores y que esté perfectamente definido ese rojo, que no haya dudas a que ese color rojo puede ser interpretado con otros colores de frontera. Entonces son dos elementos que el cliente no especifica, tampoco son, digamos, de forma tácita implícito, pero que hacen la diferencia, pues ya son requisitos que se impone la organización. Entonces aquí hemos visto que para un fabricante de conductores eléctricos están los requisitos especificados de manera explícita por el cliente, los requisitos no especificados pero implícitos, y los requisitos propios de la organización. La organización, lo que la organización establece como una bandera, pues como un estándar de calidad. Continuando con el tema de la determinación y comprensión de los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios, veamos para el caso que hemos abordado de la comercialización de conductores eléctricos, el aspecto, digamos, de legal, de los requisitos legales. Aquí tenemos, digamos, lo que habíamos visto. Ya vimos cómo se determinan y se comprenden los requisitos del cliente y abordemos la parte legal. Los requisitos legales y reglamentarios abarcan diferentes elementos. Primero, el concepto de lo que es una ley. Una ley evidentemente es algo de ámbito nacional y generalmente se emite por el poder o es emitida por el poder legislativo. Ejemplos palpables de ello son la Ley Orgánica del Trabajo y la LOCSIMAT. Son leyes que tienen ámbito nacional. Si son leyes que establecen el qué debe hacerse. Y por otro lado tenemos los reglamentos. En el caso del sector eléctrico, tenemos el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos, o el NEC, que sirve de referencia para nuestro Código Nacional. Y digamos, entran dentro de la categoría de leyes, digamos, adoptadas con carácter obligatorio. Por ejemplo, en el caso del NEC, es un documento de carácter privado que desarrollan organismos independientes, pero que se adopta y pasa a ser, a pesar de ser un reglamento, pasa a adquirir, digamos, la categoría de ley. Igual sucede con el Código Eléctrico Nacional en Venezuela, que es una adaptación del Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos. Entonces los reglamentos establecen el cómo se derivan de las leyes, que establece el qué. Y en el caso del sector eléctrico, en Venezuela tenemos lo que se llama la COVENIN, que es la Comisión Venezolana de Normas Industriales, que se dedica a la elaboración de reglamentos que conocemos como normas. Y entonces debemos diferenciar entre lo que es COVENIN y lo que es Norven. Norven es el sello que se le da a las empresas que cumplen con cierta norma. Entonces, las normas pueden ser de carácter obligatorio. Por ejemplo, en el país tenemos algunas del sector seguridad, del sector alimentos, del sector construcción y otras normas que son de libre adopción. Entonces, podemos conseguir
cuáles son de carácter obligatorio porque se deciden adoptar como tales, y tenemos que tener presente todos estos elementos para poder cumplir con estos o con estas leyes y reglamentos. Tenemos que diferenciar entre lo que es Covenin, que es la Comisión Venezolana de Normas Industriales, y lo que es el sello Norben. El sello Norben se concede a aquellas empresas que lo soliciten y que cumplan con una norma que haya sido emitida por Covenin. Cosa similar pasa con el sello UL. El sello UL se concede a aquellas empresas que demuestren que cumplen con los requerimientos de una norma, llamémosla en este caso desde el punto de vista legal un reglamento que emite UL. Entonces la acreditación va en función de que se cumpla con ese requisito. Evidentemente hay clientes que solicitan el cumplimiento con una u otra norma y por lo tanto debemos tener, digamos, la capacidad de determinar si podemos cumplir con esos requisitos legales y reglamentarios. Entonces, concluyendo con este punto, se determinan, se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios, es decir, entendiéndose por legales aquellos que están acompañados o se derivan de leyes, y los reglamentarios aquellos que fundamentados en ciertas leyes establecen el cómo se cumple la ley. Entonces, como el cable o el conductor eléctrico es un elemento de seguridad, hay exigencias de los gobiernos nacionales o locales de su cumplimiento en ciertos sectores. Entonces tenemos que estar conscientes de que estos reglamentos se cumplan cuando se atiende, digamos, un requerimiento de un cliente. Continuando con el enfoque del cliente del punto 5, 1.2, veamos lo referente a los riesgos y oportunidades. La norma nos dice que se determina y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. Es decir, siempre hay un riesgo involucrado en el compromiso adquirido con el cliente, y esos riesgos deben ser analizados. ¿Analizados para qué? Para que la organización tome las medidas pertinentes para minimizar esos riesgos. Evidentemente, también pueden surgir oportunidades que aumenten esa satisfacción del cliente. Entonces, básicamente tenemos dos elementos a considerar. ¿Qué podría pasar que impida que el producto o servicio salga bien? Ese, digamos, es un riesgo a la conformidad del producto o del servicio. Y el otro elemento importante es qué podría pasar que afecte positivamente o negativamente la satisfacción del cliente. De ello también puede surgir la capacidad de aumentar la satisfacción. Entonces, la invitación a esto es hacer una matriz de riesgos. Riesgos calculados en funciones de los cuales debe actuar la alta dirección. Para el caso de un fabricante de conductores eléctricos, veamos cuáles son las etapas en este proceso, asumiendo que todas estas etapas se llevan a cabo. La primera columna nos habla de importar materia prima. Es decir, en la importación de materia prima hay involucrada una serie de elementos que hay que considerar o no.
El riesgo detectado, recordemos que el riesgo es algo que no ha sucedido, que tiene una probabilidad de ocurrencia y que puede afectar los resultados. En la importación de la materia prima que podemos conseguir, en el caso de una empresa que importe materia prima para fabricar sus productos. Bueno, que haya fluctuaciones drásticas de precio, ¿no? El precio internacional de la materia prima está sujeto a cambio, o no necesariamente precio, sino que hay alguna huelga en las facilidades del proveedor de origen. Entonces, un incremento de precio afecta el resultado y evidentemente una huelga o un paro de planta o un paro de instalación también trae consecuencias. Y evidentemente, ¿cuál es el impacto? Estamos refiriéndonos a la tercera columna de la tabla. Bueno, que si se detiene la compra, no hay material para fabricar. Entonces, ante esta eventualidad o ante este riesgo, una de las cosas que podría hacer la alta dirección es firmar contratos de cobertura financieros para congelar el precio de la materia prima. Es decir, en el momento que yo detecto que voy a necesitar esa materia prima, tratar de congelar precios para evitar fluctuaciones. Y además, si hubiese una huelga en una facilidad, yo tendría que tener la opción de otros proveedores. Entonces, aquí hemos puesto que homologar proveedores alternativos en diferentes continentes. No necesariamente en diferentes continentes, sino en diferentes lugares. Entonces, evidentemente, esto es un caso, digamos, para fines didácticos, pero no necesariamente todas las situaciones están ajustadas a lo que se expresa aquí. En la diapositiva anterior habíamos visto o habíamos introducido la matriz de riesgo y acciones de la dirección. Continuando con las diferentes etapas, cosa que nos representa la primera columna de la tabla. La siguiente etapa, una vez que se adquiere la materia prima, evidentemente es el traslado a planta o el traslado a las facilidades de la empresa fabricante. En ese traslado hay riesgos asociados, por supuesto. Puede ser retrasos en las aduanas del puerto o accidentes en el transporte terrestre, desde el puerto hasta la organización. ¿Esto tiene un impacto? Sí, evidentemente tiene un impacto. Lo hemos puesto en la tercera columna, que es retraso en el inicio de la producción. Si el material se golpea o humedece en el traslado, también pierde propiedades. Bueno, eso es un impacto, digamos, que es, que es realmente muy determinante, pues, para que no se pueda procesar y no se pueda cumplir con el compromiso. La acción, que aparece en la cuarta columna, podría ser que la dirección contrata una agencia aduanal con certificación prioritaria y exige por contrato que el transporte terrestre use concesionarios o use camiones cerrados y con sistemas de sujeción antivuelco. Bueno, esto es algo teórico, pero que puede servir de marco para otras acciones. Quizás no tan estrictas, pero nos está dando una alerta de que el riesgo puede ocurrir y que ese riesgo, si bien no se puede eliminar, sí se puede minimizar. El hecho de que el material pues sufra daños durante el transporte, ya sea marítimo o terrestre, pues bueno, afecta
la llegada del material a la planta o puede afectar su calidad si está deteriorado. Y entonces aquí lo que nos sugiere, lo que se está sugiriendo, es que bueno, que tratar con agencias aduanales que tengan habilidad o que tengan destreza en este tipo de acciones y que el transporte hacia planta se haga con la mayor seguridad. Habíamos visto la etapa de adquisición de la materia prima, la etapa de traslado y vamos a ver ahorita la etapa de fabricación. Evidentemente en la fabricación es importante la maquinaria, ya tenemos la materia prima, entonces hay ciertas fallas críticas que son determinantes para la calidad del cable. En este caso, como estamos hablando de un cable que habrá que perfilar, habrá que cablear y habrá que aislar. Entonces, en cada uno de estos procesos hay riesgos que pueden surgir de la condición de cada una de las máquinas. Y aquí vemos que el impacto, por ejemplo, a nivel de trefilado, el diámetro del alambre debe ser adecuado. A nivel de cableado no deben haber estiramientos. Y a nivel de aislado deben cumplirse con los valores especificados para el espesor de aislamiento. Entonces cualquiera, digamos, inconformidad o cualquier insatisfacción o no cumplimiento con estos requisitos, evidentemente hace que el cable no cumpla. Entonces, ¿qué se sugiere aquí? Que esos elementos críticos de medición se le haga un mantenimiento predictivo para garantizar básicamente que sus sensores estén en buenas condiciones. Es decir, que el diámetro del alambre, los sensores pues den valores exactos, se hagan las correcciones pertinentes, que a nivel de cableado pues no hayan estiramientos, cosa que se hace con frecuencia en las cableadoras, y que a nivel de extrusora, por supuesto, los sensores de espesores pues estén trabajando en perfectas condiciones y no haya mayores consecuencias para el cable. El último punto o la última etapa es el despacho al cliente. En el despacho al cliente se puede dañar el embalaje o se puede dañar el material y evidentemente eso ocasiona un retraso en la entrada. El impacto para el cliente puede ser que tenga personal parado esperando el cable y evidentemente ese material, al no llegar el cable a tiempo y en condiciones adecuadas, pues eso evidentemente origina una insatisfacción producto de las pérdidas que significa el tiempo de parada de las personas que que están llevando a cabo la obra. Entonces, ¿qué nos sugiere o qué se sugiere aquí como acción para contener, digamos, ese problema o para minimizarlo? Bueno, que se utilice montacargas adecuado, especialmente cuando se va a cargar el material, para que no haya daños ni en el embalaje ni en el material mismo, y que además los transportes tengan las condiciones apropiadas para que el material no se dañe o no sufra desplazamiento o no se golpee durante ese traslado. Y adicionalmente, pues para optimizar el caso o para optimizar la condición, es que el transporte tenga, si es el caso de que se está esperando por el material, que el transporte tenga comunicación con la obra, con los responsables de la obra, para indicar su posición y por supuesto que se esté más al tanto de cuándo es la llegada del material a efectos de que se tomen las precauciones y se minimicen los costos. Por último, dentro del punto o del subpunto 5.1.2 de enfoque al cliente, donde nos dice que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al cliente y asegurarse de que el litoral C
nos dice que debe comprometerse con la satisfacción constante. ¿Qué significa la satisfacción constante? Que se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. Es decir, aquí la norma nos dice expresamente que es un mandato, esto, el literal C, es un mandato de mejora continua. Y nos dice que la alta dirección no debe conformarse con que el cliente no se queje hoy. Su obligación es liderar una cultura empresarial que busque activamente que el cliente esté cada vez más satisfecho. Es decir, no es que el status quo sea satisfactorio, sino que continuamente debe estar buscando, debe estar en la búsqueda de esa mejora continua para satisfacerlo en la medida que surjan nuevas opciones, en la medida que surjan nuevas necesidades, o inclusive como una iniciativa propia, escuchando al cliente y tratando de mejorar, digamos, su satisfacción. Evidentemente, sabemos lo que es la mejora continua. Aquí hay un gráfico que nos representa desde el punto donde estábamos hasta donde se ha llegado, y evidentemente eso, como vemos la flecha siempre apunta hacia arriba, es decir, no hay un momento donde digamos aquí llegamos. Para ello, evidentemente, la alta dirección debe revisar continuamente los indicadores que hablan del desempeño de la organización. Esos indicadores del cliente pueden ser directos, que son los expresados por ellos, en cuanto a cuál es su nivel de satisfacción con la organización, y los indirectos que la empresa saca de su propia gestión. Entonces, estos dos tipos de indicadores, la alta dirección no tiene que esperar a una revisión anual, sino que continuamente debe estarlo revisando para dictar las pautas que sean pertinentes. Entonces vemos que eso es una presencia activa, una presencia continua. En el caso de una fábrica de conductores eléctricos, significa pasar de una actitud reactiva a una actitud proactiva, es decir, buscar nuevas opciones para asegurar, digamos, la permanencia y la fidelidad del cliente. Aquí hemos visto que hay varias opciones, varios caminos. Una de ellas es la innovación del producto, que es una evolución basada en el cliente. Por ejemplo, puede detectarse que hay clientes que prefieren, en lugar del rollo de cable clásico de 100 metros, podrían requerir largos de 50 metros. Eso podría ser una innovación. Otra sería que un cable que fuese pesado, difícil de deslizar a través de los ductos, se colocase un elemento adicional sobre la chaqueta para facilitar el deslizamiento. Eso es una innovación, digamos, basada o fundamentada en la evolución del cliente, es decir, lo que el cliente está requiriendo. Otro elemento sería el monitoreo activo, como dijimos anteriormente. Más allá de la encuesta anual, estar pendiente continuamente de los indicadores, ya sea de manera mensual o en la medida que ello lo requiera, para tomar acciones y sugerir actividades en relación a esto. Y el tercer elemento, digamos, el tercer camino o la tercera opción es facilitar la postventa y el servicio. Un ejemplo muy sencillo que hemos visto es el código QR sobre los carretes de los cables cuando se despacha, donde el cliente tiene acceso con el código QR al certificado de calidad y toda la data correspondiente al cable que contiene el carrete. Eso es una forma de evitar burocracia y dar al cliente una herramienta sencilla con información inmediata sobre las características del cable. Entonces vemos que este punto de satisfacción constante está incluido en la norma
Y es de vital importancia, es decir, no hay que dormirse en los laureles, sino seguir adelante, seguir mejorando para, digamos, retener al cliente, no solamente retenerlo, sino adquirir o lograr nuevos clientes y mantenerse a la vanguardia tecnológica.